El Espacio Más 60 de Afundación impulsa diferentes proyectos de envejecimiento activo que tienen, entre otros propósitos, ayudar a la población a envejecer mejor. Se envejece como se vive, ¿no? Entonces yo creo que los ciudadanos tenemos que saber que nuestro envejecimiento va a ser fruto, ¿no?, de la vida que hemos tenido. Ojalá cuando empezásemos la vida supiéramos lo que sabemos a estas edades, claro. Yo creo que el envejecimiento activo debería de interesarle a todo el mundo a partir de los 40, 45 años, a todo el mundo. Todo lo que vayamos haciendo a lo largo de la vida va a nutrir ese proceso de envejecimiento. Con lo que te alimentas, con lo que te nutres, lo que haces, todo de alguna manera te aporta. Y obviamente uno de los aspectos a trabajar, porque está presente en toda la vida cotidiana, es la esfera emocional. En el proyecto Conociendo mis emociones de Espacio Más 60 se introduce el componente emocional como parte fundamental para el bienestar de las personas mayores. Un aspecto, el de las emociones, que cobra especial relevancia en el contexto actual. Estamos tremendamente acostumbrados a cuidar que tenemos que hacer 5 comidas al día, las frutas y las verduras, el beber agua, el salir a caminar, pero ¿cuándo miramos si estamos bien o mal? Cuando llega el problema. Entonces hay que cuidar eso de la misma manera que cuidamos el resto. Yo creo que el programa Conociendo mis emociones le tiene que interesar a cualquier persona que quiera vivir bien. No es un programa terapéutico, entonces puede venir cualquier persona y el fin es conocer para gestionar. Para adquirir competencias que nos ayuden a afrontar situaciones de la vida que nos puedan resultar a lo mejor un poco complejas, pero sobre todo para aprender a disfrutar. Consiste de entrada en saber qué son las emociones, cuántas emociones hay, que hay muchísimas más de las que pensamos. Creo que es importantísimo poner nombre a lo que sentimos, que muchas veces no ponemos nombre, y luego qué se puede hacer una vez que descubrimos qué emoción es la que nos afecta en ese momento, cómo gestionarla. Es importante ser consciente de que tú puedes ejercer también control sobre tus emociones. Y no solo el control de las emociones, sino el saber cómo enfrentarte a las distintas emociones, que es diferente. Me ayuda a pensar, me ayuda a que hay cosas que no merecen la pena y hay que dejarlas de lado, hay que apartarlas. Hablo más conmigo misma. Me siento más a gusto conmigo misma. No me juzgo tanto. He cambiado en mi relación con los demás y entonces también los demás han cambiado bastante las relaciones conmigo. Entonces he ido poniendo cosas en práctica muy importantes. Siempre estamos en tiempo de aprender a estar mejor, aunque sea un poquito. Nunca es tarde para conocer la importancia de tus emociones, ¿no? Esto te ayuda a trabajar por dentro, ¿no? Pues, ¿por qué no vas a estar mejor contigo misma? ¿No? Digo yo. Buenos días, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro jueves más al programa Actívate en la Casa. Veo que ya estamos por aquí, pues los habituales, ya hemos alcanzado la cifra de 20 personas conectadas en este momento, así que como siempre, muchas gracias por estar ahí. Además, también nos están llegando muchos comentarios a través de los vídeos, ya sabéis que quedan colgados en la plataforma de YouTube. Y después nos aparecen comentarios que se pueden leer justo debajo, donde pone mostrar más, ahí en el bloque de comentarios. Y eso yo lo reviso todas las semanas y normalmente pues siempre respondo y si hay cualquier duda, por supuesto, la tratamos aquí en los directos, ¿vale? Así que, como siempre, os animo a que os mantengáis en contacto, que sea bidireccional, ¿vale? Ya sea a través del chat en este mismo momento que os estoy leyendo o después en los vídeos que quedan colgados en YouTube, ¿vale? Daros las gracias por estar ahí un jueves más. Más cositas, os comento que hoy estamos en el ecuador del programa. Hoy es la sesión número 10, que vamos a continuar como el último día, hablando de ejercicio y alimentación, ¿sí? Cositas fundamentales que hablamos el último día, para refrescarlas un poquito. Bueno, pues que tenemos que intentar adaptar nuestra alimentación al estilo de vida que llevemos y al revés también, que el estilo de vida vaya un poco a la par con la alimentación. Esto va sobre todo un poco orientado a todos aquellos que dudáis de, bueno, pues cuántas calorías o cuántas comidas tengo que hacer o qué ejercicio debo hacer hoy si mi comida ha sido esta, ¿no? Bueno, pues la idea un poquito para refrescaros
es que todo vaya en proporción. Es decir, si vamos a hacer un día activo, vamos a salir a caminar, vamos a hacer alguna clase de ejercicio o vamos a estar pues mucho tiempo de pie, conviene que la ingesta de hidratos de carbono sea un poquito más alta, ¿vale? No tiene que ser excesivamente más alta, pero sí vigilar que la haya, ¿vale? Vamos a mantener siempre 5 comidas. Muy importante el aperitivo de media mañana y la merienda a mitad de la tarde, ¿sí? Otro detalle que comentamos que muchas veces se nos olvida y es que el momento en el que vamos a ingerir determinado alimento influye mucho en si el cuerpo lo retiene o lo elimina a través de la quema de calorías, ¿vale? Normalmente todo lo que comamos a partir de las 8 o 9 de la noche ya no va a ser procesado en un ejercicio de ese día, sino que va a quedar almacenado en el torrente sanguíneo para el día siguiente. Si al día siguiente no lo consumimos, porque nuestro estilo de vida es sedentario, entonces sí que va a pasar rápidamente al tejido adiposo, a nuestras reservas de grasa, ¿vale? Por eso hoy vamos a continuar hablando de cómo llevar un estilo de vida activo que pueda condicionar también una alimentación saludable, ¿sí? En el minuto educativo de hoy hablaremos de estas cositas y aprenderemos 2 o 3 truquitos para cuando vamos a hacer la compra al súper, saber qué es lo que más nos conviene en función del estilo de vida que queramos llevar, ¿vale? Bien, 2 avisos más y arrancamos. En primer lugar, deciros que estamos lanzando ya algunas actividades presenciales, tanto en la sede de Vigo como en la sede de Coruña y próximamente se van a ir lanzando más. Así que os animo a que os podáis unir a los grupos presenciales que tienen todas las medidas de seguridad y, de hecho, la mayoría de los componentes de los grupos ya están vacunados. Así que no olvidéis, el online va a seguir, pero muy interesante potenciar estos grupos presenciales para mejorar pues, la relación, la calidad social y también interactuar un poquito más. Vale, y el último aviso, el más importante, ¿cómo vamos a trabajar hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mirad, en primer lugar, vamos a hacer una sesión progresiva. Es decir, vamos a empezar más suave y vamos a ir apretando el nivel de intensidad hasta llegar al final. Vale, otra cosa interesante de hoy, al final vamos a estirar, ¿sí? Justo antes del minuto educativo. Es algo que deberíamos hacer siempre, pero como el tiempo es bastante escaso, pues normalmente lo dejamos para sesiones específicas, ¿vale? Habrá una sesión casi toda de estiramientos más adelante, pero hoy que sepáis que vamos a estirar un poquito los últimos minutos, que seguro que muchos lo vais a agradecer. Y de paso, todas las dudas que surjan sobre el tema de los estiramientos, que siempre hay, pues las vamos comentando también, ¿vale? Más cosas sobre hoy, material, pues preferiblemente vamos a usar una goma, si disponéis de goma, es buen momento para que la vayáis a coger, un peso, que ya puede ser unas pesitas, unas mancuernas, una botella, que es lo que yo normalmente uso y casi todos tenemos por casa. Y además es interesante disponer hoy de un palo, que lo vamos a utilizar, pues por ejemplo, como otras veces, palo de una escoba, de una fregona. Si no tienes, por lo que sea, pues un paraguas que sea largo, ¿vale? Lo vamos a utilizar más adelante. Y un último aviso importante y repetitivo en todas las sesiones, el espacio. La zona de trabajo, que sea preferiblemente un rectángulo donde puedas trabajar sin problemas de obstruir a nadie, de chocar con ningún objeto, sobre todo en condiciones de seguridad. Y el calzado, ¿vale? Ropa no es tan importante, pero el calzado sí es fundamental, ¿vale? A ser posible, todo en conjunción que sea material deportivo, ¿vale? Ante todo, ya sabes, la seguridad y tu bienestar. Así que vamos a arrancar con un calentamiento sencillito, lo haremos en la silla. Y cualquier duda, ya sabes, me escribes al momento en el WhatsApp, perdón, en el chat del YouTube o si no, al final podemos sacar todas las dudas. Vale, vamos a ir arrancando, equipo. Bueno, pues para empezar, tan sencillo como sentarnos en nuestra silla y vamos a hacer un calentamiento multiarticular, ¿sí? Empezaremos por los tobillos, ya ves que vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de flexión y extensión. No nos vamos a detener mucho tiempo en cada articulación porque tenemos que incluir en el calentamiento algún bloque de cardio para ir subiendo nuestro pulso e impulsar el reparto sanguíneo. Estamos ahora con los círculos y vamos a hacer lo propio con el otro pie. En primer lugar, flexión y extensión. Y a continuación, pequeños círculos, tanto en un sentido como en el otro. Esto, que puede parecer un ejercicio sencillo, con el paso de los años se va complicando y empezamos a perder movilidad y capacidad para disociar y empezamos a mover toda la pierna cuando solamente estamos trabajando el tobillo.
Vamos a hacer lo propio con las rodillas. Volvemos a la primera pierna y hacemos flexión y extensión. Aquí, dudas, un detalle importante, no hace falta subir mucho y tampoco hace falta ir atrás del todo. ¿Sí? Simplemente flexionar y extender. Puede que cruja un poquito al principio, es normal, es falta de irrigación, ¿vale? Del líquido sinovial de las articulaciones, pero enseguida cogerá su sitio. Y vamos con la otra. Misma idea, flexión y extensión. El resto del cuerpo bien sentaditos y relajados. Muy bien, vamos ahora con nuestras caderas. Elevación de la pierna y volvemos a pisar en plano. Rodilla alta, más o menos hasta la altura de las costillas más bajas y volvemos a apoyar en el suelo. Y vamos a hacer lo mismo, pero con las piernas en apertura, ¿sí? Preferiblemente simetría, ¿de acuerdo? Vamos allá y alternamos. Eso es. Muy bien. 3, 2, 1. Perfecto. Nos vamos a colocar de lado en la silla. Fijaros qué sencillo. Y vamos a hacer apertura y cierre. ¿Sí? Ahora el respaldo queda a un lado y la pierna hace apertura y cierre. 3, 2, 1 y 0. Y la misma pierna, chicos y chicas, aperturas en extensión. No hace falta que esté muy alto el pie, pero sí que hacemos batidas laterales con la pierna alineada. Vamos a procurar que haya activación en la postura. Y 2, y 1, y cambiamos de lado. De igual manera que antes hice mi pierna derecha, ahora me toca la pierna izquierda. Cambia tú también la tuya y recuerda, aperturas y cierres con la rodilla en 90 grados. Vamos respirando con un poquito más de ritmo que antes y ya vamos a ir notando ese pequeño calor en nuestra pierna. Y vamos con el mismo ejercicio en extensión, aperturas. Despacito, espalda erguida, apóyate en el respaldo con el brazo de ese lado. Y 3, y 2, y 1... y 0. Perfecto, vamos a seguir con nuestro calentamiento en la zona lumbar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo conoces? Nos agarramos a la silla y me inclino lateralmente. Un truquito que yo utilizo, que lo puedes ver en este plano, es agarrando la patita de la silla y haciendo que sea la guía del movimiento. Con esto yo voy guiando el movimiento. Y 3, y 2, y 1, y 0. Y otro que también conoces para nuestra espalda, flexión y extensión. Pero fijaos que es una flexión y una extensión de cadera, no de vértebras lumbares. Dicho de otra manera, toda la región lumbar se mantiene erguida y lo que hago es una inclinación desde mi pelvis. Y 3, y 2, procura mantener esa línea recta. Y 1, y una más, equipo. Perfecto, así de fácil. Vamos con nuestros hombros. Otro que también conoces, pequeños círculos de delante a atrás y de arriba a abajo. Y 4, y 3, y 2, y 1. Perfecto, vamos ahora con nuestros bracitos en elevaciones laterales. Probamos con un brazo, y 2, y 1, y 0. Y el mismo brazo al frente. Ojo aquí, adaptaciones para dolor de hombro. Simplemente hacer este gesto, desde detrás hasta la rodilla, ¿vale? Si no es tu caso, entonces elevamos un poquito más, llegando hasta la horizontal, justo enfrente de mi barbilla. Muy bien, vamos a hacer lo propio con el otro brazo. Recordad, en primer lugar, desplazamiento del brazo hacia la horizontal, sin llegar, en caso de molestia, ¿qué haríamos? Simplemente elevación con el codo flexionado. Si no es tu caso, codo extendido y llegamos hasta la horizontal. Y una más, vamos a cambiar al frente. Opción 1, elevación hasta la horizontal. Opción más cortita para dolor de hombro, simplemente de la parte de atrás de la silla a mi rodilla, ¿sí? Recuerda, si puedes, extensión total y 8, y 9 y 10. Perfecto. ¿Y cómo vamos a hacer el último de este bloque sentados de calentamiento? Pues lo vamos a hacer con remo. Incluimos 3 movimientos que hemos hecho. Elevación de hombros,
movimiento de mis caderas, flexionando toda la columna. Y en último lugar, flexión de brazos hacia atrás. Venga, incluimos estos 3. Me separo de la silla, clavo los remos y me voy hacia atrás, empujando el agua. Y 3 más. 2. Bien, equipo. 1. Y última. 0. Perfecto. Seguimos nuestro calentamiento de pie. ¿Cómo lo vamos a hacer, equipo? Pues con ejercicios de equilibrio que van a ayudar a aumentar nuestros reflejos para esta sesión, ¿vale? Silla a un ladito, siempre por seguridad, y vamos con nuestros tobillos. Elevación de talones. Este también lo podemos hacer justo mirando a la silla, ¿vale? Si la silla la tienes delante, perfecto. Si la silla la tienes a un lado, también nos sirve. En cualquier caso, siempre un punto de apoyo, ¿vale? 3, 2, 1 y 0. Muy bien, desde aquí elimino una pierna y trato de aguantarme solo sobre un pie. Puedes eliminar también el apoyo de las manos, ya no tenemos contacto con la silla y vamos a hacer lo mismo con el otro pie. Si os fijáis, me pongo de perfil, lo que hago es recoger el talón hacia atrás con una flexión de rodilla. Probamos a soltarnos brevemente, si no estás equilibrado, vuelve a agarrarte. Y 2, y 1. Perfecto, vamos a hacer una variante más, si esta la conoces, y es que ahora la silla va a estar en un punto fijo, pero tú vas a estar en movimiento. Lo haremos de esta manera, fijaos. Doy un paso al frente y regreso, ¿sí? Vamos a ver si aquí me veis un poquito mejor. Paso al frente y regreso. La silla siempre agarrada por seguridad. Y lo que hago con los pies es cambiar el peso. Un detalle interesante es que el pie de atrás nunca se separa del suelo, ¿vale? En este ejercicio no se separa. ¿Qué vamos a conseguir? Tener siempre un control sobre el retorno, ¿vale? Esta vuelta la vamos a tener más fácil que si elevamos el pie. Vamos a hacer una más y probamos a cambiar el pie que va adelante, ¿de acuerdo? Yo lo hacía con el izquierdo, pues ahora es el derecho el que va adelante. Y vamos allá. Respira con calma y vamos a por 8. Muy bien, el tamaño de la zancada lo eliges tú. Podemos hacerlo un poquito más largo, pero siempre con la silla cerca. Y última. Muy bien. Bueno, pues os animo a que demos un pasito más. Nos quedan 2 ejercicios para terminar este calentamiento. ¿Sí? El primero, vamos a hacer ese paso al frente y le vamos a añadir la rodilla arriba. 3, 2, 1 y volvemos atrás. Y junto, ¿sí? Doy un paso. Uso la silla si la necesito y aguanto 3 segundos arriba esa pierna. Y vuelvo con una sola zancada atrás. Repito, misma pierna delante y misma pierna sube. 3, 2, 1, vuelvo atrás. Y cuarta y último equipo, una zancada del tamaño que quieras, grande por supuesto. Y arriba, espalda, 3, 2, 1. Cambiamos la pierna que va adelante, ¿sí? Y lo mismo, una zancada y la que viene detrás directamente pasa arriba, manteniendo el equilibrio. 3 segunditos, zancada atrás y repito. Segunda, pierna de apoyo fuerte, espalda recta y silla controlada. Pierna 3 segundos arriba. Vamos con 2 más. Eleva y aguanta postura. Muy bien, vamos a por una más, que es la última. Arriba. Perfecto. Y el último ejercicio de equilibrio para este calentamiento lo vamos a hacer con la silla enfrente de nosotros. ¿Sí? Yo lo pongo de lado para que me veas. Y fijaros, voy a agarrar el respaldo de la silla y voy a elevar una pierna, la que quieras. Desde aquí voy a probar a soltar el brazo contrario. En mi caso, tengo la pierna izquierda atrás, pues brazo derecho al frente. Mira al suelo, relaja cuello y 3, 2, 1, juntamos y voy a cambiar. Pierna contraria atrás, cuando estés estabilizado, brazo contrario hacia adelante y relaja el cuello, miramos suelo y 3, 2, 1. Lo vamos a hacer solo una vez más en el mismo orden. Primera pierna se va, cuando lo tengas controlado, brazo contrario se va. Eso es. Y cambiamos, última vez, eleva la pierna, no hace falta que sea demasiado, y el brazo opuesto al frente, 3, 2 y 1. Muy bien, equipo, perfecto. Pues ahora preparamos el primer bloque. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios más sencillos, ¿vale?
Este primer bloque fundamentalmente son ejercicios monoarticulares o biarticulares. Esos ejercicios, de cara a lo que hablamos de la alimentación y del consumo calórico, son los que menos calorías suponen, ¿vale? Por eso os decía que hoy la sesión es progresiva. Primer bloque, ejercicios sencillos, ¿vale? Iremos aumentándolos. ¿Qué vamos a usar en este primer bloque? Pues nuestra barra, ¿sí? Recuerda, palo de una escoba, de una fregona, un bastón que tengas por casa y si no tenemos, recuerda, un paraguas grande, ¿vale? Vamos a por ello, equipo. De momento la silla no la vamos a necesitar y vamos con ejercicios monoarticulares o biarticulares, ¿sí? Quiere decir que vamos a utilizar 2 músculos, 3 músculos a la vez, como mucho, ¿vale? De manera explícita. ¿Cuál vamos a hacer primero? Pues mirad, agarramos la barriña y vamos a elevar de esta manera. Es un ejercicio sencillo, además lo conoces y fíjate, elevamos con la barra pegada a nuestro cuerpo. Si no quieres ir literalmente pegado, puedes ir un poquito separado, ¿de acuerdo? Más indicaciones interesantes. Los codos se abren, como veis, hacia los lados y la altura máxima, la de mis hombros, ¿sí? ¿Qué adaptaciones haríamos para dolor de hombros? Bueno, pues solamente trabajar hasta la mitad del recorrido, ¿vale? Si no es tu caso, intentamos subir entero. Si prefieres, solamente hasta el ombligo, ¿ok? Vale, 2, 1 y 0. Muy bien, vamos a cambiar el agarre y nos vamos a ir a bíceps. Ejercicio también conocido que hemos hecho alguna vez con los codos pegaditos y manteniendo una buena postura. Voy a hacer flexión y extensión de mis codos. Cuando hablamos de ejercicios sencillos, recordad, nos referimos a número de articulaciones que intervienen, por tanto, número de músculos, intensidad, ya veis que es una intensidad baja, y en tercer lugar, el plano, ¿vale? El plano en el que lo hacemos. En este caso estamos de pie, con lo cual hay que utilizar el suelo o la silla con cambios posturales, ¿vale? Vamos con un poquito más. Vamos, que completamos 20, 18, 19 y 20. Muy bien. Otro ejercicio sencillo de este primer bloque que los podemos hacer de cara a un consumo calórico más bajo, ¿de acuerdo? Que tienes un día más fatigado o bien que no estamos buscando esa pérdida de peso, ¿vale? Esa quema de calorías explícitamente. Entonces, ¿cuál vamos a hacer ahora? Pues fijaros, se parece al anterior, pero vamos a subir con las manos hacia abajo y en la segunda voy a ir al frente y regreso, ¿sí? Primera, normal. Segunda, añadimos extensión al frente. Tercera, subo codos. Eso es. Cuarta, subo y extiendo. Muy bien, repetimos. Quinta, subo codos y bajo. Sexta, subo y extiendo. ¿Vale? Impares, solo subir y bajar. Pares, subir, extender, volver y bajar. Vamos con la 8. Venga. Ahí. Y 2 más, equipo. Solo flexión de codos y flexión de codos y extensión. Muy bien. Pero también tenemos que hacer alguno para el tren inferior, ¿vale? No nos olvidamos de él. ¿Cuál vamos a hacer? Pues fijaos, sujetándonos con el palo en esta postura, vamos a buscar el siguiente movimiento. Flexión y extensión de tobillos y a continuación una zancada. Regreso, flexión y extensión y voy al otro lado, una zancada. Repito, flexión y extensión a un lado. Me pongo de frente para que me veas mejor, flexión y extensión y voy al otro, ¿sí? Repito, flexión, extensión, zancada a la diagonal que nos marca el palo, flexión, extensión, vamos con la respiración, último par, elevo, bajo, al frente y vuelvo. Y último equipo, elevo, abajo, paso y vuelvo. Muy bien, perfecto. Vamos a coger ahora otro material e iremos con el segundo bloque de ejercicios de complejidad media, ¿vale? Aquí me gustaría hacer un parón porque es importante que tengamos en cuenta 3 factores. Cuando hagamos ejercicio, 3 factores. El primero, intensidad y duración del ejercicio, ¿vale? No es lo mismo hacer un ejercicio, por sencillo que sea, 10 repeticiones que hacer 50, ¿vale? Eso es evidente. Segundo criterio, el número de músculos que intervienen, ¿vale? Y por tanto, la frecuencia cardíaca que vamos a desarrollar
en ese ejercicio. Si intervienen 2 o 3 músculos, la activación de nuestro sistema cardiovascular va a ser menor que si intervienen 6, 7, 8 músculos, como haremos en el tercer bloque, ¿sí? Y el tercer elemento importante, el número de planos que utilizamos. Si yo trabajo todo de pie, o todo sentado, o todo tumbado, el consumo de calorías y el desgaste energético de ese ejercicio va a ser menor que si intercambio los planos. Por ejemplo, un ejercicio tumbado que suponga levantarse y volver a tumbarse. Esto sería de mayor complejidad y, por tanto, mayor consumo. Vale, vamos a ver cómo vamos por aquí. Aprovecha para hidratar un poquito. Y bueno, muy bien, estamos por encima de 20. Veo que la gente está conectada y motivada, eso está muy bien. Me alegro mucho. Ya sabéis que aquí se trata de que todos podamos aprovechar unos de otros el aprendizaje, ¿vale? Y aplicarlo. Vamos con el segundo bloque. Lo vamos a hacer con nuestro peso, ¿sí? Yo en este caso, como os dije, utilizo una botella. Podéis utilizar unas pesas, podéis utilizar una caja, cualquier cosa que tengáis por casa que sea un poquito pesada y que nos sea más o menos sencilla de agarrar, eso sí, ¿vale? También una bolsa con algún elemento que pueda pesar. Yo aquí tengo aproximadamente 1,5 kilos, ¿eh? Es muy poquito peso para mí, pero en la botella podría introducir un poquito más, pero no mucho más. También se podría trabajar con 2 botellas o, si queréis más kilos, con una garrafa de 5, incluso de 8 litros, que las hay, ¿vale? Bueno, pues vamos a trabajar nuestro segundo bloque con peso. Vale, para el segundo bloque, equipo, vamos a utilizar la silla como elemento de apoyo y como elemento de seguridad también, ¿vale? Primer ejercicio que vamos a hacer este segundo bloque. Con nuestro peso, fijaos, voy a trabajar aquí al frente y voy a hacer 1, 2 y 3. Y a continuación, elevo 1, no subo, 2, fijaros que lo que hago es trabajar el glúteo. Y 3, bajamos y cambiaré de pierna. 1, 2 y 3. Paso al frente, elevo 1, 2 y 3. Muy bien, equipo, repetimos. Mientras espero 1, 2, trabaja solo pecho y brazos. Fijo la pesa al pecho y arriba. Marcamos el peso sobre la silla como si fuéramos a subir, pero no subimos, equipo. Siempre con seguridad el peso queda repartido. Y vamos con más. 3, 2, 1 y arriba el pie. Marca un poquito y vuelvo a bajar. Marca un poquito el peso, vuelvo a bajar. Trabajan las 2 piernas. Vale, equipo, vamos con el segundo ejercicio, ¿sí? Desde aquí vamos a utilizar la silla como elemento para un apoyo, ¿sí? Vamos a subir una pierna, la que queráis, y brazo arriba. Vuelvo a bajar y arriba. Subo, elevo. Si no disponemos de una silla que nos venga bien de altura, que puede pasar, lo que vamos a hacer simplemente es esto, ¿vale? Podemos trabajar opcionalmente sin silla, ¿de acuerdo? Si tienes la silla, arriba y abajo, coincidimos. ¿Que no puedo elevar muy alta la pesa? No pasa nada, lo haríamos aquí, ¿vale? Recuerda, para dolor de hombros, pesa al pecho con bíceps, codos pegaditos y doblados. Vamos con una más, recuerda, al de arriba o al pecho, y última. Muy bien, vamos a hacer lo propio en el otro lado, así que giramos la silla o nos cambiamos nosotros de lado. Bien. Vamos con ello, equipo, sencillo, zancada lateral, que trabaje el glúteo y arriba. Desciendo peso, desciendo pierna y vamos arriba, pierna, arriba peso. Venga, vamos a por 8, tercera. Muy bien, equipo, esa subida discretita, el peso se sigue quedando en el suelo, ¿de acuerdo? Venga, 5, la pesa va delante de nosotros, o bien hasta arriba, o bien hasta el pecho. 7 y último, equipo, 8. Muy bien, seguimos trabajando con nuestra pesa. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Pues fijaos, desde la silla, posición sentados, vamos a intentar con la pesa buscar rotación a un lado, vuelvo al centro, rotación al otro, ¿sí? Aquí parece que es un ejercicio con pocas articulaciones en movimiento, pero en verdad hay gran presencia muscular, especialmente estabilizadores, musculatura profunda, como explicamos en las primeras sesiones que hablamos del abdomen, ¿recuerdas? Pues venga, procuramos mantener la espalda siempre pegada a la silla y
abanicos laterales. ¿Que no puedo hacerlo tan lejos? Lo hago aquí cerquita. ¿De acuerdo? Sin molestias en los hombros. 2, 1 y 0. Perfecto. Vamos a recuperar brevemente. Iremos pensando en nuestro tercer bloque, ¿vale? Ahora es un momento bueno para que hidrates un poquito, para que seques el sudor y recuerda que nos queda el tercer bloque, ¿vale? Tercer bloque. ¿Qué diferencias va a haber ahora? Pues que en este bloque vamos a utilizar mayor intensidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, utilizaremos nuestra goma, ¿sí? En segundo lugar, vamos a cambiar de plano. Eso quiere decir que pasaremos de sentados a de pie. ¿Podríamos hacer también pasar de tumbados a de pie? Por supuesto, ¿vale? Hoy no lo vamos a hacer, pero que sepas que con una esterilla o en la propia cama o incluso en un sofá que se pueda más o menos tumbar, desde ahí también podemos hacer un cambio de plano, ¿vale? Sería todavía más exigente. Sería un nivel 4, ¿vale? En este caso, nivel 3, goma, silla y pequeños cambios de plano, ¿sí? Vamos a intentar subir un poquito las pulsaciones. Ahora sí que vamos a notar mayor fatiga, esto es normal, y queremos que el impulso de nuestro riego sanguíneo llegue bien a todos los músculos implicados. Por eso, la respiración vas a notar que se acelera un poquito porque necesitamos enviar más oxígeno a través de nuestra sangre. Vale, pues vamos allá, equipo. Goma, silla y empezamos. 3 ejercicios, intensidad nivel 3, ¿vale? Y vamos a intentar seguirlo. Vale, a ver qué tal. Muy bien, pues empezamos con nuestra silla. Vale, y vamos a buscar ejercicios donde intervengan varias articulaciones, varios músculos y además la goma. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues fijaos, vamos a pisar nuestra goma con un pie, con el que quieras, y vamos a tener la goma en tensión. Vale, fijaos qué sencillo. Me levanto, remo hacia arriba, me siento. Repito, arriba. Me siento y arriba. Lo voy a hacer de frente para que veas cómo sería la distribución de los ángulos del brazo, ¿sí? ¿Os recordáis de ese ejercicio que hicimos al principio con la barra que subíamos muy cerquita del cuerpo? Bueno, pues es el mismo recorrido pegado al cuerpo, pero esta vez con la goma que genera ese retorno con tensión, ¿vale? Vamos con una más y cambiamos el pie de apoyo, ¿sí? Esta vez cambio el pie y mantengo el resto del ejercicio. Coge aire, si no podemos hacer las 8, hacemos 4 y descansamos. Vamos arriba. Muy bien, ¿te puede ayudar tener un pie un poquito más atrás que el otro? Lo más importante en este ejercicio es mantener una buena postura, ¿sí? La altura a la que suben los brazos no es relevante, ¿de acuerdo? ¿Que puedes llegar hasta la altura de los hombros? Fenomenal. Si no puedes, simplemente tensa la goma. 7. Y último equipo. 8. Muy bien. Recuperamos un poquito nuestra fuerza y seguimos con silla y goma. Vamos a ver segundo ejercicio del bloque tercero. Lo que digo siempre, equipo, nivel moderado nos iremos a 4 repeticiones aproximadamente. Nivel dinámico podemos ir hasta 8 o incluso 10. ¿De acuerdo? Vamos con el segundo. Vamos a levantar una piernecita, la que quieras. No hace falta que esté muy alta. Y la goma va a coincidir en el centro. Se parece un poquito a la anterior, pero en este caso vamos a buscar trabajo de brazos. Ya descansamos los hombros y trabajan los bíceps. Vale, aquí solo estamos trabajando 2 articulaciones. Pues aparentemente sí, la rodilla y los codos. Pero ¿qué ocurre, equipo, si te propongo que lo hagamos separados del respaldo? ¿Sí? Esto es opcional, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué va a ocurrir? Que el trabajo implica mucha mayor activación del abdomen. 4, 3, 2, 1 y 0. Muy bien. Cogemos aire y vamos con el último ejercicio de este tercer bloque, equipo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, utilizando el centro de nuestra goma en el medio de mis piernas, voy a anudar la propia goma alrededor de mis rodillas, ¿sí? No hace falta que esté especialmente tenso, pero sí, fíjate que tus rodillas se mantengan paralelas en el momento que ajustas la goma. Vale, vamos a probar este ejercicio de 2 maneras. Manera sencilla, estando sentado, abro y cierro. ¿Lo conoces? Porque lo hicimos
en la sesión anterior. Aperturas y cierres, intentando separar las dos piernas por igual. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer más complejo? Con dos planos. Estoy sentado, pues vamos allá. Me levanto y remo, suelto, me siento. ¿Sí? Vamos arriba. Elevo, abro, cierro, me siento. Vamos arriba. Tercera, elevo, abro, junto, me siento. Cuarta, elevo, abro, cierro, me siento. Vamos a por 8. Si no quieres levantarte, simplemente hazlo sentado, ¿sí? Algo así. Aperturas y cierres. Si puedes, nos levantamos y añadimos apertura de piernas. Y último equipo, elevo, abro, cierro y me siento. Muy bien. Sacamos nuestra goma, la dejamos por aquí y vamos a recuperar fuerzas para los estiramientos, ¿vale? Bien, equipo, comentarte varias cosillas. Para los estiramientos vamos a hacer 2 estiramientos de pie, 2 estiramientos sentados, ¿vale? Vamos a empezar por los que son de pie y ahora volveremos a la silla. Muy bien. Fijaos, utilizando una pared que sea segura, a ser posible plana, ¿vale? Sin ningún obstáculo. Y si es una puerta, ojo que no se abra. Si tienes para cerrar, cerramos. Si no, y hay alguien en casa, mejor avisamos. ¿De acuerdo? De que vamos a trabajar en esa puerta unos segunditos. Vale, ejercicio de estiramiento en la pared. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pensar en la parte posterior de nuestras piernas, ¿sí? Especialmente gemelo y sóleo, ¿sí? Lo que sería la parte más baja posterior de nuestra pierna. Pues fijaos qué sencillo. Pongo un pie bastante alejado y las manos enfrente de mis hombros, ¿sí? La idea consiste en llevar totalmente pegado el talón al suelo, ¿sí? Y de esa manera vamos a estirar nuestro gemelo y zona posterior más baja de mi pierna. ¿Cómo lo hago? Intento empujar un poquito esa pared, mantén el talón pegado, ese es el requisito, y empuja fuerte, fuerte, fuerte hacia adelante sin levantar el talón. Deberías notar tensión en la parte del gemelo. Lo vamos a repetir, aliviamos, elevamos talón y repetimos. Pego talón, manos enfrente de los hombros, inhalo y venga, adelante, empuja pared, empuja pared, empuja pared y subimos. Vamos a cambiar la pierna que está delante y la que está detrás. Misma idea, equipo, flexiona un poquito todo el cuerpo, mantenemos esta pierna extendida y el talón en el suelo y empuja hacia adelante echando tu cuerpo hacia la pared. 3 segundos, inhalo, me separo y repito, exhalo. Muy bien, equipo, perfecto. Segundo estiramiento en pared. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, vamos a pegar nuestra espalda, especialmente empezamos por nuestras caderas. A continuación voy a colocar mi espalda también y voy a intentar en este punto subir los bracillos por los lados. ¿Hasta dónde? Donde tú quieras. Yo intento llegar hasta la horizontal. ¿Vale? Más que un estiramiento, es un ejercicio de descarga para mi zona lumbar. Intenta mantener la mínima curva posible en tu espalda, intentar que no quepa la mano y desde ahí eleva los hombros hasta donde puedas, siempre rozando la pared. Muy bien, por ejemplo, hasta mitad de subida ya sería un buen ejercicio, ¿sí? Si podemos hasta arriba, mejor. Y una más. Muy bien, la propina. Perfecto. Vamos ahora a hacer los 2 estiramientos en silla. Y fijaos, primer ejercicio de estiramiento, seguramente te suene o incluso lo conozcas de haberlo hecho. Pues estando sentado en el borde de la silla, vamos a llevar una pierna en extensión, la que quieras, mientras la otra se mantiene flexionada, ¿sí? En primer momento solamente tengo que llevar la puntita del pie, fijaos, hacia vosotros mismos. Solamente eso, si el cuerpo está bien alineado, deberías notar ya un poco de tensión en la parte posterior de tu pierna, ¿sí? Recuerda, relajo el pie y a continuación lo traigo hacia mí. Si quiero notar más estiramiento, intento llegar con la mano contraria hacia el tobillo. No es necesario avanzar más, ¿de acuerdo? Relajamos y probamos con el otro.
Extensión de una rodilla, flexión de la otra. Punta del pie hacia ti, primera vez. Descansa. Segunda vez, deberías notar un poquito de tensión en la parte posterior de tu rodilla. Y tercera, mantengo. Si ahora quiero mayor intensidad, extiende brazo contrario como si quisieras tocar. Vale. Recogemos esta pierna y vamos con el último estiramiento sentados. Muy importante, al menos para mí es uno de los estiramientos más agradables y necesarios para descargar nuestra tensión muscular. Vale. Estando en esta posición, vamos a rotar hacia un lado. ¿Sí? Me voy a poner de frente, que seguramente me veas mejor. Estando sentados, llevo una mano a la rodilla contraria, la que quieras, y voy a girar hacia ese lado. ¿Sí? La mano que está libre se va por detrás de la silla, intentando buscar un punto de apoyo en el respaldo. Y mientras, la mano de la rodilla empuja hacia el lado contrario que tu mirada. ¿Sí? Lo repito y le pongo nombres. Mi mano derecha irá a mi rodilla izquierda. A continuación, giro mi cabeza mirando hacia la izquierda, procurando ver por detrás de la silla. La mano que está libre ayuda sujetando el respaldo. Y ahora proyecta tus piernas hacia el lado derecho. Esa torsión nos va a ayudar a descargar posibles compresiones de torsiones que tengamos en nuestras vértebras lumbares. Vamos con el otro lado. Le pongo un nombre. Mano izquierda a rodilla derecha por el lado de fuera. ¿Sí? Mano libre se va por su lado detrás del respaldo y giramos la mirada por el lado derecho. Mientras la mano que estaba en la rodilla empuja hacia el lado izquierdo y mantente en los extremos más alejados posibles. Muy bien. Cogemos aire y vamos descargando tensión. Vale. Desde aquí recuperamos poco a poco un pulso más bajo y descargamos la tensión de nuestros hombros y cuello. Muy bien, mientras hidratas un poquito y recuperas el nivel de respiración previo a la sesión, poquito a poco vamos secando el sudor, vamos rehidratando y recordad, en cualquier momento, dudas que podáis tener, me vais comentando aquí en el chat, ¿vale? De momento muy bien, seguimos superando los 20 participantes en directo, esto es muy buen dato y ya digo, vamos con la recta final que esto os va a interesar, ¿sí? Cogemos aire. En el minuto educativo de hoy vamos a hablar de cómo interpretar las etiquetas de información nutricional en nuestros productos diarios. Esta información te vendrá muy bien si no la conoces para, por ejemplo, cuando estamos en el supermercado y queremos comprar algún producto pero tenemos dudas. ¿Qué es uno de los elementos que tenemos que tener más en cuenta? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta si el producto es natural, si está procesado o si está semiprocesado. ¿Vale? En cualquier caso, muy importante aprender a interpretar las etiquetas. En las siguientes imágenes que vais a ver ahora, vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos que seguramente te suenen. ¿A alguien le suena esta etiqueta de colores con 5 letras? Bueno, en principio se ha introducido en el mercado hace relativamente poco, aunque ya son muy conocidas y también cabe destacar que en el colegio ya se enseña a los niños cómo interpretarlas. Bueno, pues esto es una etiqueta de calificación, de calidad y sobre todo de producto saludable. Como os podéis imaginar, en la A empezamos con el producto de mayor capacidad, digamos, del organismo para asimilar de forma saludable los nutrientes, ¿vale? Y según vamos avanzando hacia la E, que ya está en un color más intenso, en ese naranja casi rojo, nos va recordando cuáles son los elementos, digamos, menos naturales o más complejos de asimilar por el cuerpo, ¿vale? Si te fijas, debajo, además de esos colores, también nos viene una información nutricional asociada a ese producto. Por ejemplo, nos habla de energía en kilocalorías, ¿vale? Simplemente que sepáis que los kilojulios también son, esa KJ, también son un valor, una unidad que se utiliza, quizás menos a nivel popular, con lo cual yo os recomiendo que os fijéis en las kilocalorías. Duda que siempre surge, ¿son kilocalorías o son calorías? Nos da igual, en la práctica nosotros siempre vamos a leer calorías, ¿vale? Porque todas van en el término o en la unidad kilocalorías, ¿vale? Eso sería como los kilómetros, siempre vamos a hablar de esa misma unidad, que para nosotros son las calorías que supone de aportación a nuestra alimentación, ¿vale?
A continuación, justo al lado, si os fijáis, nos desgrana esas calorías, ¿vale? Nos dice, de las calorías que tiene, fijaros, fat, que en inglés significa gordo, ¿vale? Gordura, nos dice que hay 2,7 gramos, ¿vale? 2,7 gramos, de los cuales son el 4%, ¿vale? El 4% son grasas, digamos, son calorías asociadas a tejido adiposo, ¿vale? A continuación, dice 2% o 0,5 gramos, fijaros, muy poquito, de esas calorías saturadas, ¿vale? Eso quiere decir que son, bueno, pues preferiblemente de poca cantidad, ¿vale? Vamos a intentar ingerir poca cantidad. Azúcares, fijaros, 18 gramos, ¿vale? Son el 20%, pero si tienen la etiqueta A, quiere decir que esos azúcares son de origen animal, ¿vale? No procesados, si no, no estaríamos en la etiqueta A, estaríamos más hacia el otro extremo, ¿vale? Y finalmente nos habla del porcentaje de sal, ¿sí? Un gramo, 0,1 gramos, y representa un 1%, ¿sí? Eso es una etiqueta que ya digo, si os fijáis, en la siguiente imagen lo vais a ver, empieza a aparecer ya en algunos productos. Por ejemplo, este zumo, no sé si os fijáis, en la parte lateral inferior tiene la etiqueta B. ¿Vale? ¿Por qué han hecho esto? Pues lo han hecho para que de manera muy visual y muy sencilla, simplemente interpretando estos colores, podamos saber si el producto es más o menos saludable. ¿Vale? Ocurre un poquito con las etiquetas de contaminación que se están poniendo ya en los vehículos, ¿vale? Las categorías. Bien, vamos a seguir, equipo. A continuación, hay una imagen muy interesante que va al hilo de todo lo que hemos hablado en los días anteriores, ¿vale? Es una pequeña pirámide, se llama pirámide de pérdida de grasa, ahora enseguida la vais a ver. Vamos con ella. Pirámide de pérdida de grasa, a ver si nos la clican desde producción. Vale. No pasa nada, yo os la voy a mostrar aquí para que la podáis ver, ¿de acuerdo? Vale, ahí tenéis la pirámide de pérdida de grasa. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Ahora nos la han clicado, gracias equipo. ¿Por qué es importante saber de dónde tenemos que hacer esa pérdida de grasa? ¿Por qué? En caso de que queramos llegar a nuestro peso óptimo y eso suponga bajar, ya sabéis que es muy interesante regular bien el consumo de grasa, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fijaros, en las pirámides, como en todas, la parte más baja es la que debe tener mayor presencia en nuestro cambio de hábito, ¿vale? Bueno, pues fijaros que habla de calorías y hormonas, ¿eh? Eso quiere decir que la mayor parte de la grasa que queramos eliminar la tenemos que consumir a través de ejercicio que queme calorías, ¿vale? Si bien es verdad que hay que cuidar la alimentación, ya veis que en la parte de arriba os habla de alimentos, pero en la parte de abajo os habla de las calorías, ¿vale? Y de las hormonas. Esto es importante porque ya sabéis que nuestras hormonas juegan un papel muy importante en el rendimiento de nuestro metabolismo, ¿sí? Un poquito más arriba, pero también de mucha importancia, vamos a tener los macronutrientes, ¿sí? Lo que se llama superalimentos, ¿vale? Aquí lo que vamos a tener, sobre todo, son mantener los pilares de la alimentación que ya conocéis, ¿sí? Entonces, además de ejercicio, que sea para controlar nuestras calorías, ¿qué tenemos que hacer? Incluir macronutrientes, ¿vale? Que tengan poco tratamiento de procesado y que sean lo más naturales posibles, ¿vale? Si subimos un poquito, fijaros qué curioso, ya vienen dos cosas de ejercicio muy específico, ¿vale? Ya nos habla de ejercicio anaeróbico y ejercicio cardio, priorizando el primero. ¿Cuál es el ejercicio anaeróbico? Pues ejercicios en los que tengamos un pequeño déficit de oxígeno, ¿vale? Es decir, caminar a un ritmo medio-alto, ¿sí? Una carrera suave, un paseo en bicicleta durante aproximadamente media hora o una hora. Todos estos ejercicios para que haya una pequeña falta de oxígeno en el proceso de asimilación del ejercicio. Eso quiere decir que en los primeros minutos voy a llevar una respiración suave y poco a poco el ejercicio va a ser cada vez más exigente a nivel respiratorio, ¿vale? La diferencia con el cardio, el ejercicio cardio no requiere necesariamente ese déficit de oxígeno. Se refiere a ejercicios que suban el pulso, ¿vale? Aunque no nos fatigue, que llevemos un pulso más alto que el que tenemos en posición de descanso, ¿vale? Fijaros qué interesante, en la quinta altura de la pirámide, ya estamos en la mitad superior, pero también importante dormir y control del estrés, ¿vale? Porque el estrés ya sabéis que va asociado a la ansiedad y la ansiedad normalmente la solemos pagar o combatir con exceso de alimentos entre horas, ¿vale? Y esto nos va a alejar de nuestro objetivo de pérdida de grasa, ¿sí? Y finalmente, suplementos nutricionales no siempre son necesarios, así que no le deis mayor importancia. En el caso de tomarlos, siempre asesorados por un profesional. Y arriba del todo, bebidas y jugos, ¿vale? Juegan un papel menos importante en la pérdida de grasa, pero también deben estar, ¿vale? Cuanto mayor cantidad de agua bebamos, mayor
disolvente tenemos para la quema y transporte de esas grasas. ¿Vale? Venga, vamos con las últimas imágenes ya, que estamos terminando. Ahora os vais a encontrar con una etiqueta nutricional al uso, la que todos conocemos, ¿vale? Aquí me gustaría que nos quedáramos, bueno, pues fundamentalmente con dos detalles. Primero, saber que las etiquetas nutricionales nos van a dar lo que se considera la porción, ¿vale? Porque normalmente el consumo de calorías va a ir asociado a las porciones. Entonces, por ejemplo, la primera etiqueta, fijaros que nos habla de que cada porción son 7 gramos y que ese envase trae 36 porciones. Pues, por ejemplo, si hay que tomar una porción al día, pues nos valdría para 36 días, ¿vale? Aproximadamente un mes. Y debajo tenemos la diferencia en el valor energético entre cada 100 gramos, ¿vale? Que no siempre es fácil de controlar, porque a lo mejor una cucharada ya son 100 gramos, según qué alimento, y también nos habla de porción. Yo os recomiendo que os fijéis más por la porción, ¿vale? Entonces, fijaos en esta primera. Dice que cada porción supone 50 calorías de energía, ¿vale? ¿Sí? De proteínas, 0,1, muy poquito, ¿vale? Este alimento tendría muy pocas proteínas. De grasa, 5,6. Fijaros, comparado con la cantidad de proteínas, es muy alto. Y además nos lo desglosa. Nos habla de grasa saturada, monoinsaturada y poliinsaturada, ¿vale? Cuanto menos saturada, mejor, ¿sí? En este caso, este alimento, si os fijáis, tiene bastantes grasas poliinsaturadas y además no tiene colesterol. Con lo cual, dentro de que es un producto con algo de grasa, es más sano que otros, ¿de acuerdo? Y finalmente, hidratos de carbono. Pues fijaros, por porción no supone ni siquiera una, ¿vale? 0. Así que este alimento sería bastante graso, pero con grasas poliinsaturadas, lo cual sería bastante interesante. Y en la última imagen que os vamos a poner, pues va un poco a idea de desmitificar todo el tema de la fruta, ¿vale? ¿Por qué? Porque indudablemente la fruta, al igual que la verdura, es uno de los alimentos que más presencia deben tener en nuestra dieta y que además mayor alimento aportan en relación al número de calorías que nos suponen, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que la fruta, indudablemente, es un gran aliado para nuestra dieta, ¿vale? No solo en procesos de pérdida de peso, sino siempre. Además, está asociado a la dieta mediterránea, como sabéis. Mira, quiero que os fijéis en que no es lo mismo consumir cada 100 gramos, en este caso, aguacate que, por ejemplo, uva roja. No sé si veis la diferencia, os doy la solución. El aguacate está en la cabeza de la lista como alimentos con más calorías, ¿vale? 160 calorías por cada 100 gramos. La hoja, que la tenéis de penúltima, tiene solo 35 calorías por cada 100 gramos. ¿Eso qué quiere decir? Que fruta sí, pero que sepamos manejar la fruta que nos conviene más según nuestro estilo de vida y sobre todo consumir mucha fruta de temporada, porque esta va a ser la que aporte mejor momento de su crecimiento, ¿vale? Dicho esto, equipo, ¿qué más cositas podemos hablar? Pues todo lo que sea ejercicio y alimentación, siempre en equilibrio, siempre en proporción, ¿vale? Tened en cuenta qué coméis y qué hacéis ese día, ¿vale? Para que vaya a la par. Si no, vamos a generar un exceso de producto que se va a almacenar como tejido adiposo y a la larga nos va a costar más eliminarlo. Bien, equipo, ¿qué más? Para terminar hoy, daros las gracias nuevamente, pediros todas las dudas que tengáis, todas las preguntas que no os quedéis con ellas, que las consultemos y, como siempre, daros las gracias por estar ahí. Nos veremos el próximo jueves, también aquí a las 12, en Actívate en la Casa y hasta entonces, cuidaos mucho, sed muy felices y hasta pronto. Gracias.